buenas tardes, Miss Indira. Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy el grupo de los Frutifantásticos va a exponer el caso clínico de yodo. Los integrantes de este equipo son Wendy Enciso, Hilary Martínez, Chantal Soto, Fabián Escobar, Alex Espinosa, Tatiana Tejada y quien les habla, Astrid Chávez. El yodo es un oligoelemento esencial. Los seres humanos necesitamos su consumo debido a su importancia en la intervención de síntesis de las hormonas tiroideas, es decir, de las hormonas formadas por la glándula tiroides. La deficiencia de este oligoelemento representa un problema muy grande, sobre todo en nuestro país, que atravesó durante mediados de los años 90 una deficiencia muy marcada expresada en el sistema nervioso, causando daño cerebral y retardo mental, siendo causa también del denominado bocio endémico. La síntesis de las hormonas tiroideas se concentra alrededor del 50 al 75% del yodo corporal, y este se absorbe muy fácil de los alimentos hasta llegar al plasma sanguíneo en forma de yoduro, y desde este se transporta a los diversos órganos. Cabe resaltar que el 80% del yodo consumido es excretado por vía renal, mientras que el 20% restante es captado para sintetizar las hormonas tiroideas. Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Wendy Enciso y voy a hablar acerca del metabolismo, absorción y regulación tiroidea. Como ya tenemos en consideración, el yodo que proviene de los alimentos va a ser absorbido fácilmente hasta llegar al plasma en forma de yoduro y desde el plasma sanguíneo puede ser transportado a diversos órganos como los riñones, hígado, glándulas salivales, la mucosa gástrica, glándulas mamarias, pero especialmente la tiroides, en donde se concentrará alrededor del 50 al 75% del yodo corporal, y en la tiroides va a participar directamente en la síntesis de hormonas tiroideas T3 y T4. Respecto a las funciones de ese elemento químico, cabe reiterar que el yodo es fundamental para la síntesis de hormonas tiroideas. Como ya venimos mencionando, la T3, que es la forma activa de la hormona tiroidea, y de la T4, es decir, la tiroxina, que es la forma inactiva de la misma hormona. Para cumplir con la demanda corporal de las hormonas tiroideas T3 y T4, nuestro organismo va captando el yodo a través de la sangre y lo va incorporando a las hormonas tiroideas en donde se van a almacenar y posteriormente liberar a la circulación cuando por supuesto sea necesario. En el hígado y en el cerebro, la hormona T3 va a unirse a ciertos receptores presentes en el núcleo y de la célula para participar regulando en la expresión de algunos genes. Mientras que la hormona T4, la tiroxina, va a poder convertirse en la hormona T3 a través de la participación de ciertas enzimas como las deoidinasas que contienen selenio. Las hormonas tiroideas van a regular una serie de procesos biológicos, tales como el crecimiento, el desarrollo, metabolismo y además de algunas funciones reproductivas. La regulación de la función de la tiroides es un proceso muy complejo, en el cual van a intervenir el cerebro a partir del hipotálamo, la glándula pituitaria y la tiroides. El hipotálamo va a secretar la hormona liberadora de tirotropina, o también denominado en sus siglas TRH, y esa hormona actúa sobre la glándula pituitaria para que pueda secretar la hormona estimulante de la tiroides, favoreciendo de esa manera la captura del yodo por la glándula tiroides y la producción o síntesis de las hormonas T3 y T4. La presencia de estas dos hormonas en cantidades adecuadas en la circulación sanguínea van a ejercer una retroalimentación negativa, o también llamado feedback negativo, tanto sobre el hipotálamo como en la pituitaria, disminuyendo la producción de esas dos hormonas, es decir, la hormona liberadora de tirotropina y la hormona estimulante de la tiroides,
y así se va a regular la síntesis de estas dos hormonas, la T3 y la T4. Pero cuando los niveles de la hormona T4, es decir, la tiroxina, disminuyen a nivel sanguíneo, la glándula pituitaria va a producir un exceso de la hormona estimulante de la tiroides con la única finalidad de poder capturar la mayor cantidad de yodo posible en la tiroides y por lo tanto aumentará la síntesis de las hormonas T3 y T4. No obstante, la deficiencia de yodo va a dar como resultado una disminución en la síntesis de las hormonas T3 y T4, debido a los valores menores a los normales de la hormona T4 circulando en sangre. La glándula pituitaria sintetizará un exceso en la hormona estimulante de la tiroides y el mantener valores elevados de la TSH podría producir una hipertrofia de esa glándula denominada y conocida por supuesto como bocio. Correspondiente a la absorción, los ioduros se absorben en el intestino de la misma forma que los cloruros. Venimos ya mencionando que el yodo que proviene de los alimentos va a ser absorbido hasta llegar al plasma en forma de yoduro, es por ello que ingresa de esta manera. Además, en condiciones normales la mayor parte se secreta con rapidez mediante la vía renal. En las primeras porciones del intestino delgado, la absorción de iones cloro es rápida y sucede principalmente por difusión. Además, el cloruro es también absorbido en el ilion y en el intestino grueso mediante un intercambiador cloruro bicarbonato. La deficiencia de yodo, según las etapas de desarrollo, van a tener efectos muy variados, como por ejemplo, en el desarrollo prenatal. Una deficiencia de yodo fetal va a ocurrir a raíz de la deficiencia de yodo en la madre. Uno de los efectos más graves de la deficiencia de yodo en la madre es conocido como hipotiroidismo congénito. Una de las formas más severas de este hipotiroidismo congénito puede llevar al desarrollo de una condición conocida como cronitivismo, la cual ocasiona un retardo mental irreversible. Por otro lado, la deficiencia de yodo en la etapa de recién nacido infante, la mortalidad infantil es más alta en donde la deficiencia de yodo en el suelo está presente. En diversos estudios se ha podido demostrar un incremento en la sobrevivencia infantil debido al suplemento. Luego de la corrección de la deficiencia de yodo, recordemos que la infancia es una etapa de desarrollo muy rápido acompañado del crecimiento y desarrollo cerebral. Para que el cerebro se desarrolle de manera adecuada se requiere una cantidad suficiente de hormonas tiroideas. La secreción de hormonas tiroideas va a depender de la ingesta adecuada de yodo. La deficiencia de yodo en la infancia puede ocasionar un desarrollo cerebral anormal como consecuencia del deterioro del desarrollo intelectual. Cuando hay deficiencia en todo en niños y adolescentes, va a estar asociada con frecuencia de aparición de bocio e hipotiroidismo, y la incidencia del bocio va a aumentar en adolescentes y se presentará con mayor frecuencia en mujeres. Se ha podido mostrar que escolares en zonas donde hay deficiencia de yodo van a desarrollar un coeficiente intelectual más bajo, además de mayor tendencia a tener problemas de aprendizaje. La ingesta de yodo también puede resultar en la presencia de yodo e hipotiroidismo en los adultos, aunque los efectos de hipotiroidismo son más útiles al cerebro del adulto en comparación con el de un niño. Algunas investigaciones sugieren que el hipotiroidismo va a ocasionar tiempos de respuestas más lentos, funciones mentales deterioradas y además de fatiga y aumento de peso e intolerancia al frío. En el caso de gestantes y lactantes, la deficiencia se asocia al aumento de la incidencia de abortos espontáneos, muerte fetal y defectos durante el nacimiento, mientras que la deficiencia severa durante el embarazo va a ocasionar hipotiroidismo congénito y déficits neurocogénicos en sus hijos. Cabe resaltar que luego de tener en consideración los problemas de deficiencia en yodo en diversas etapas de desarrollo, es que, debido a la deficiencia de yodo, provoca un aumento de la captura de yodo por la tiroides,
Los individuos yodo deficientes de todas las edades serán más susceptibles al desarrollo de cáncer de tiroides inducidos por radiación, así como al hipertiroidismo inducido por yodo. Ante ello nos preguntamos, ¿qué individuos son más susceptibles a presentar una deficiencia en yodo? Pues es conocido el riesgo de deficiencia en yodo en poblaciones que viven en zonas yodo deficientes y que no existan programas adecuados de fortificación de yodo. Sin embargo, ha surgido la preocupación que ciertas poblaciones o subpoblaciones podrían no consumir bastante yodo en los países considerados como yodo suficientes, por ejemplo, en pacientes vegetarianos y no vegetarianos que excluyen de su dieta la sal yodada, el consumo de pescado y algas marinas, contienen muy poca cantidad de yodo en su organismo. Debemos recordar las principales fuentes de yodo. El contenido de yodo de los alimentos va a depender del contenido de yodo del suelo en donde es cultivado ese alimento. Por otro lado, los pescados y mariscos son alimentos ricos en yodo debido a que los animales marinos pueden concentrar el yodo desde el mar. También ciertos tipos de algas marinas cuentan con un gran contenido de yodo. Las comidas procesadas pueden contener ligeramente niveles más altos de yodo debido a la adición de sal yodada o aditivos alimenticios como el yodato de calcio o yodato de potasio. Existen además suplementos como el yoduro de potasio que se encuentran disponibles como suplemento nutricional y se comercializa productos combinados como los multivitamínicos. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Tatiana y en esta oportunidad les hablaré acerca de la interacción del yodo con nutrientes y alimentos. Con respecto a la interacción, podemos mencionar que la deficiencia del selenio agravará con estos efectos, debido a que este es esencial para la síntesis de hormonas tiroideas. Pero las enzimas dependientes del selenio, como la deiodinasa yodotironina, que es necesaria para la conversión de la tiroxina o T4 a la hormona tiroidea biológicamente activa o triiodoctirona conocida como T3. Por otro lado, diversos estudios indican que la deficiencia de vitamina A o de hierro van a acrecentar los efectos de la deficiencia del yodo. Existen algunos alimentos que contienen sustancias que van a interferir con la utilización, producción o síntesis de las hormonas tiroideas. A dichas sustancias se les conoce como goitrógenos o biosógenos. Por ejemplo, existe una variedad de yuca llamada cazaba en África que contiene una sustancia que es metabolizada a tiosinato, el cual va a bloquear la captación del yodo por la glándula tiroides. Otros alimentos como el cereal, mijo o crucíferas como el repollo, brócoli, coliflor o col de Bruselas también se caracterizan por contener estos componentes denominados como goitrógenos o biosógenos. Por otro lado, se ha encontrado que los isoflavonas presentes en la soya pueden inhibir la síntesis de hormonas tiroideas, pero también se debe señalar que la presencia de los goitrógenos carecen de importancia clínica, a menos que se consuman en grandes cantidades o que haya coexistencia de la deficiencia de yodo. El exceso de yodo en la mayor consecuencia es el hipertiroidismo, inducido por el yodo que sucede con frecuencia en los sujetos de edad avanzada con bocios nodulares, pero el hipertiroidismo de Graves y el hipertiroidismo de Hashimoto ocurre también en personas con niveles de yodo en orina por encima de 300 microgramos por litro. Asimismo, la presencia de la función tiroidea autónoma permite la síntesis y liberación de cantidades excesivas de hormonas tiroideas. Mi nombre es Alexa Espinosa y a continuación les hablaré de las recomendaciones diarias de yodo. Si observamos la tabla que está en pantalla, podemos notar que los dos grupos poblacionales que necesitan mayor ingesta de este elemento son las embarazadas con 220 miligramos por día y las madres lactantes con 290. Por otro lado, el grupo poblacional que necesita un menor requerimiento de este elemento son los niños, con 90 miligramos por día. Podemos notar también que el requerimiento oscila entre los 110 miligramos por día y 290. Que tranquilamente este puede ser encontrado en los alimentos. Es importante mencionar que, como ya se había dicho anteriormente, el yodo está principalmente involucrado en la síntesis de las hormonas T3 y T4. Entonces, para formar una cantidad normal de tiroxina, se necesita ingerir aproximadamente 1 miligramo de yodo por semana.
Para impedir la deficiencia de yodo, hace ya muchos años se añade una parte de yoduro sódico por cada 100.000 partes de cloruro sódico a la sal de mesa común, más conocido como la fortificación con yodo en la sal de mesa. Esto es necesario para impedir la deficiencia de yodo. Yo soy Astrid Chávez y voy a hablar sobre los datos más importantes sobre el caso clínico. Aquí es una paciente, mujer de 61 años, que asistió a su centro médico de atención primaria para una evaluación de taquicardia. Al momento de realizar la evaluación de una prueba cutánea de tuberculina con derivado proteico purificado, se percató que tenía un pulso de 160 latidos por minuto. La paciente solo refirió palpitaciones ocasionales y que no ha sentido molestias al respecto. Sin embargo, se denota que la paciente tiene sudores nocturnos, pérdida de peso de aproximadamente 50 kilogramos durante los últimos 12 meses y durante los 2 a 3 meses presentó signos de ansiedad, diarrea y diplopía ocasional, que se denomina a la alteración visual, que consiste en la percepción de doble visión. Ahora, ante ello, al realizar la anamnesis, la paciente negó tener fiebre, escalofríos, dolor de pecho, disnea, que es la dificultad respiratoria, o hinchazón en las extremidades. Además, que presentó un problema en la tiroides no especificado. Ahora, la paciente no toma ningún medicamento a diario, no tiene alergias, aunque tiene un historial de tabaquismo y consumo ocasional de alcohol. La paciente comentó que llevaba un tiempo sin hogar, pero que ahora ya se encuentra establecida en un departamento. También cabe mencionar que la paciente estaba totalmente orientada al momento de la evaluación. No obstante, se presentó diaforética, que es la sudoración excesiva, pero sin aparente angustia. Ahora, su temperatura era de 36.1, lo cual denota una situación atípica. Su pulso sigue marcando 160 latidos por minuto. Su frecuencia respiratoria es de 24 respiraciones por minuto, con una saturación del 98%, y su presión arterial es de 190/117 milímetros de mercurio, que es muy alta y denotando una posible hipertensión en etapa 3. Debido a que el valor para este diagnóstico sería de 180/110 milímetros de mercurio. Ahora, la paciente también presenta exoftalmos bilaterales. Ahora, con exoftalmos del ojo derecho, coloquialmente lo podríamos denominar como ojos saltones, que ese es un nombre que mayormente lo conocen, que también podría denotar un trastorno autoinmunitario que causa hipertiroidismo en el ojo derecho. Sin embargo, su agudeza visual y sus movimientos extraoculares están intactos. El examen de cuello revela un bocio difuso que denota aquel aumento del volumen global de la glándula tiroides, sin llegar a palparse los nódulos. Ahora, el corazón es taquicárdico, irregular y sin soplos. Los pulmones están libres de la auscultación bilateral, es decir, ruidos respiratorios. Ahora, el abdomen está distendido, pero indoloro, sin masas palpables. No presenta edema en las extremidades y finalmente podemos decir que el examen neurológico revela mentalidad normal, nervios craneales intactos, fuerza motora y sensación intacta, sin temblor y con reflejos normales. A continuación hablaré acerca del cuadro clínico que presenta nuestra paciente. De acuerdo con la sintomatología presentada, inferimos que está siendo causada por la denominada enfermedad de Graves, que es la causa más común del hipertiroidismo. Los signos y síntomas presentados fueron un ritmo cardíaco de 160 latidos por minuto. En los pacientes hipertiroideos hay un incremento en la tasa y la fuerza de la contracción de los tejidos del corazón, por lo tanto es muy común ver la aparición de trastornos cardiovasculares. Nuestra paciente también presentó sudores nocturnos,
causados porque en estos pacientes se ven aceleradas muchas de las funciones del organismo, ya que las hormonas tiroideas se verán aumentadas y por lo tanto sus funciones también lo estarán. Este cuadro va a aumentar la sudoración. Se observó que la paciente perdió aproximadamente 110 libras, es decir, 50 kilogramos durante los 12 meses anteriores. Las hormonas tiroideas están muy involucradas en el metabolismo del organismo, y esto se da porque participan en la transcripción de genes que codifican proteínas para el metabolismo de ciertos macronutrientes. Es por eso que es muy común ver una pérdida de peso en este tipo de pacientes. Ella también presentó 2 a 3 meses de ansiedad, diarrea, exoftalmos bilaterales con exoftalmos en el ojo derecho y diplopia ocasional, que es una alteración visual que consiste en la percepción de visión doble, síntomas muy característicos de estos pacientes. El examen de cuello nos reveló un bocio difuso, no doloroso, sin nódulos ni soplos tiroideos. Esto es causado por la hiperplasia de la glándula tiroides, que a su vez es causada por el aumento en la secreción y producción de las hormonas T3 y T4. Una vez descrito todo el cuadro clínico de nuestra paciente, es importante saber qué es la enfermedad de Graves y por qué aparece, por qué es ocasionada. Esta es un trastorno autoinmunitario que va a estar caracterizado por el aumento de las concentraciones en sangre de las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides. Como se sabe, la hormona encargada de estimular la tiroides para la secreción y producción de T3 y T4 es la TSH, pero lo que va a ocurrir en estos pacientes es que las inmunoglobulinas van a unirse al receptor de la TSH en la glándula tiroides y van a imitar su acción, la cual es estimular la adenilato ciclasa para la producción y secreción de hormonas tiroideas. Entonces, en estos pacientes la secreción y producción de estas hormonas se va a ver sobreestimulada y por lo tanto se va a ver aumentada también en sangre y va a causar toda la sintomatología que se ha descrito anteriormente, ya que como se había mencionado, las hormonas tiroideas se encuentran ampliamente involucradas en diversas funciones tanto metabólicas como cardiovasculares de nuestro organismo, entre otras también. Por todo esto, la sobreestimulación de la glándula va a causar una hipertrofia y esto se va a ver caracterizado o se va a ver reflejado en la aparición del conocido bocio. Entonces, también la hipersecreción de las hormonas tiroideas va a ocasionar la sintomatología descrita anteriormente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wendy Enciso y voy a hablar acerca de un eje hormonal implicado en el presente caso clínico que se le denomina el eje hipotalámico hipoficiario tiroideo. Vamos a partir desde el hipotálamo, que es una glándula ubicada en una parte más superior del cuerpo que va a liberar una molécula, específicamente una hormona, la TRH, la hormona liberadora de tirotropina. La hipófisis va a recibir a esa hormona que le va a llegar a través de la inminencia media viajando por el sistema porta, es decir, el sistema de capilares sanguíneos que une esas dos regiones, el hipotálamo y de la hipófisis. Cuando la hipófisis recibe esa molécula, entonces va a liberar TSH, la hormona sintetizadora de tirotropinas. Mientras tanto, la TSH viaja a través de la sangre, la hipófisis la libera y al llegar a la tiroides se encuentra con sus propios receptores, se une a ellos y en la tiroides se libera la T3 y la T4. El proceso mencionado parte de arriba hacia abajo y nos percatamos que una molécula libera a otra molécula y así sucesivamente. Pero cuando las moléculas T3 y T4 aumentan su concentración, avisan a la hipófisis y también al hipotálamo, de forma que se unen a los receptores que tienen para la T3 y T4 e indican que ya hay suficiente hormona y ya no se necesita nada más. Es por ello que se le denomina una retroalimentación negativa o también conocido como feedback negativo. De forma que siempre está regulado en las dos direcciones, es decir, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En cuanto a sus concentraciones, la T4 supera la cantidad de hormona T3 que está en la sangre en relación a 20 a 1. La T4 es la forma más inactiva de las hormonas, como ya lo mencionamos,
y se basa unida a las proteínas plasmáticas, con lo cual no pueden salir de la sangre, es decir, que no logran ingresar a los tejidos, y eso unido al hecho de que es 3 a 4 veces menos potente que la T3. Hace que la forma activa en la que se genera la mayor parte de los cambios efectivos del eje sea el de la T3, como ya vinimos mencionando. Asimismo, en el caso de que el paciente tenga hipertiroidismo, que es el caso, veremos resultados próximos de laboratorio que reflejen los valores de T3 y T4 elevados y una TSH en valores bajos, muy bajos, que intentan no estimular a la glándula tiroidea para no incrementar una producción de hormonas tiroideas aún mayor. Podemos identificar los valores como menor a 0,30 unidades internacionales por mililitro, un valor bajo para este biomarcador. Es por ello que se va a apreciar una presencia de esta patología, del hipertiroidismo. A continuación yo les hablaré sobre la prueba de laboratorio. La prueba de laboratorio que se esperaría ante una confirmación del diagnóstico presente se encuentran alteradas y bueno, serían las siguientes. Exámenes de sangre para medir los niveles de TSH, T3 y T4 libre. En el examen para medir los niveles de TSH expresaría una alteración superior a 3.0 unidades internacionales por mililitro. En el examen para medir los niveles de T3 expresaría un nivel superior a 2.0 nanogramos por mililitro. En el examen para medir los niveles de T4 libre denotará un nivel superior a 1.85 nanogramos por mililitro. También se encontró inmunoglobulina estimulante de la tiroides, siendo sus valores alterados mayor de 130% de la actividad basal. En el anticuerpo antiperoxidasa tiroidea se encontró un valor alterado que se expresaría entre 0 y 40 nanogramos por mililitro. Y en el anticuerpo antirreceptor de TSH, está un valor elevado de 5.0 unidades por mililitro. Mi nombre es Astrid Chávez y por último vamos a hablar sobre lo que es el plan alimentario para esta paciente de 61 años que tiene hipertiroidismo. Bueno, este plan lo vamos a dividir en 3. Vamos a dividirlo en desayuno, almuerzo y cena. Por ejemplo, en ese primer cuadro vamos a ver que los alimentos que mayor cantidad de yodo tienen en ellos es la leche fresca de vaca, la piña y el huevo de gallina, ¿no? Esto lo vamos a acompañar con un pan ciabatta y con mantequilla, ¿no? Ahora, siguiendo con la diapositiva, vamos a ver este cuadro que se va a repetir en el almuerzo y en la cena. Aquí podemos ver qué alimentos tienen mayor cantidad de yodo. En este caso es el pescado lenguado, también es el huevo, sigue por las lentejitas, también el limón, el tomate y la cebolla, ¿no? También hemos puesto arroz y bueno, el aceite que es para acompañar el arroz y el pescado también. Ahora, el total de yodo en este plan es de 141.16. Es un buen aporte de yodo porque está dentro de los límites que una persona adulta tiene que consumir diariamente, ¿no? En este caso, como máximo se puede consumir 150 y bueno, tenemos 141.16.